Durante 2 años largos y pesados, Mara había vivido bajo la sombra de una duda que le carcomía el alma. Se sentía como una idiota, alguien que lograba descifrar los hilos invisibles de su propia existencia. Así la llevaba Andy de un lado a otro, como si ella estuviera siempre en las nubes, en una especie de órbita lejana llamada NASA. Sin embargo, en medio de esa confusión, había momentos de una belleza indescriptible. Mara se preguntaba qué cosa más hermosa habría probado en su vida que aquellos instantes compartidos, aunque Andy a veces pareciera un enigma indescifrable. Ella sentía que en cualquier día de estos prendería fuego a todo, porque la idea de que él se marchara la enloquecía por completo. Aquel día, el aire estaba cargado de una tensión extraña. Andy, con la mirada perdida, murmuró que creía que lo mejor era que se marchara. Mara, con el corazón en un puño, le preguntó dónde estaba, porque nunca iba a los sitios donde ella lo esperaba. No quería que él hiciera nada que pudiera desvelar lo que estaba pasando realmente. Con una resignación teñida de orgullo, ella le pidió que se fuera a casa, asegurando que ella se arreglaría sola. No quería dejarlo a solas con Costi. Era curioso ver cómo las personas creen conocerse. Mara miró a su alrededor, cuestionando qué más le diría Andy a aquella chica para que ella lograra superarse a sí misma. Aunque agradecía la ayuda, Mara deseaba quedarse a solas con Costi. Tenían algo importante que discutir, algo que no podía esperar más. Las relaciones, pensó ella, a veces simplemente se desvanecen, como si ya se hubieran esfumado mucho antes de que las palabras se pronunciaran. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el caos doméstico cobraba vida propia. «Vengan, Cordy, tu coche», gritaba alguien entre risas. Yola intentaba que alguien se parara, pero el ritmo de la mañana era frenético. Martina se estaba duchando y Javi, con esa lógica tan suya de ahorrar recursos, había sugerido que se ducharan juntas para ahorrar agua. El chorrito de la ducha era el centro de una pequeña disputa llena de humor. Javi preguntaba si no querían montarse con él, pero Martina llegaba tarde. No habían hecho nada malo, solo se entretenían con el agua, una escena cotidiana que reflejaba la sencillez de sus vidas. Aquel era un tema de Lucy, algo que necesitaba hablarse con más detalle, con más profundidad, pero siempre faltaban las palabras exactas para definir de qué se trataba. En la oficina de la abogada Lina, las cosas no eran menos complicadas. Amadeus confesaba que ya no le quedaba ni un solo euro. Lina no paraba de grabar, tratando de documentar cada paso de aquel enredo que involucraba a un abuelo y a un supuesto mafioso que le tenía la cabeza loca a todo el mundo. El frío de las noticias caía como una losa, y las decisiones drásticas empezaban a tomar forma. Mara había decidido mudarse con su abuela, buscando un refugio en medio de la tormenta, y esperaba que sus amigos la soportaran en ese cambio. Miraba por su propia felicidad, pidiendo a los demás que hicieran lo mismo por ella. El encuentro fortuito con Costi trajo consigo nuevas revelaciones. Lina, la hermana de Mara, se presentó ante ellos. Costi, siempre amable, saludó a la futura familia. Se hablaba de un futuro marido, de amores que no tenían secretos, aunque siempre hubiera una pequeña dosis de picardía en el ambiente. La habitación de invitados estaba siendo preparada, y aunque las bromas sobre divorcios amistosos y acuerdos legales volaban de un lado a otro, en el fondo latía el deseo de una estabilidad que parecía escaparse de las manos. La suerte estaba cambiando, o eso decía el anuncio de que Dineteo había vuelto. Por otro lado, la vida de Mia y Coliman era un auténtico torbellino desde que nacieron los dos gemelos en su familia. Su existencia se había convertido en un caos de pañales, llantos y una falta crónica de sueño. Mia juraba que si se iba, las cosas no tardarían años en desmoronarse. Su trabajo también sufría las consecuencias de su agotamiento. Alejandro, el hijo, debía ir al colegio a toda prisa, mientras Mia intentaba poner orden en la cocina, gritando que metieran los cacharros en el fuego de una vez. Las preocupaciones se acumulaban y la figura de la presidenta de la comunidad no ayudaba a calmar los ánimos. Mia se quejaba de tener que ver la cara de ciertos vecinos cada vez que subía en el ascensor. Le cortaba la digestión. Las manchas en la puerta, los buzones mal utilizados, todo eran pequeñas fricciones que hacían que su día a día fuera más serioso y pesado. Su mujer, Gabriela, estaba preocupada por él. Mia se preguntaba si era posible pedir disculpas por cosas que estaban fuera de su control. La política de la comunidad también estaba al rojo vivo.
Nunca te fíes de un político en campaña, decían algunos, mientras otros defendían que el marido de la vecina había cambiado y ahora era una persona mucho más honesta. El debate de los candidatos a presidente de la comunidad se presentaba como el gran evento del año, un espectáculo de democracia vecinal lleno de promesas incompletas y programas que nunca llegaban a tiempo. Miai, a sus 35 años, sentía que el último año había sido el más difícil de su vida. Aunque la noticia de los gemelos les había gustado inicialmente a él y a su esposo, la realidad los había superado. Las discusiones sobre quién tenía carácter para mandar y quién no se sucedían sin descanso. La responsabilidad era una carga que a veces se sentía insoportable. Las anécdotas sobre animales enfermos y malentendidos con el idioma rumano añadían una capa de surrealismo a su situación. Miai se preguntaba si estaba viviendo en una lotería donde nadie ganaba nunca. Las lecciones como capitán de su propio hogar eran duras, y temía cometer errores irreparables. En medio de todo esto aparecía Lia, una figura que parecía traer un aire de misterio y frescura. Antonio, otro vecino preocupado por su imagen, intentaba mejorar su reputación con planes que él consideraba geniales, aunque los demás solo veían en él a un antiguo alcalde con aires de grandeza. La vida en la comunidad era una mezcla de pasiones turcas, discusiones por el uso del aspirador y secretos que se guardaban bajo llave. El aspirador se había convertido en un símbolo de la eficiencia moderna, o al menos eso creían algunos, mientras otros sufrían por las deudas y las hipotecas que amenazaban con dejarlos en la calle. Miai pensaba a menudo en la joven Lia, a quien había encontrado en el parque. Imaginaba una vida diferente, lejos de la rutina diaria con Gabriela. No era una cuestión de falta de amor, sino de un cansancio profundo que le hacía desear un descanso, una pausa en el tiempo. La incertidumbre sobre si volvería a ver a Lia en la banca del parque a las 4 de la tarde lo mantenía en vilo. Era una sensación familiar y extraña a la vez, como si estuviera redescubriendo emociones que creía olvidadas. La salud también jugaba su papel en esta historia. Bruno acudía al médico del estómago, el doctor Villacosa, quejándose de ardores constantes. Después de confesar que tomaba 18 pastillas diarias, el doctor le hizo una revelación asombrosa. Bruno tenía un gemelo parásito, un feto dentro de otro feto que había sido fagocitado durante la gestación. Era un tumor con pelo, algo que el doctor ya había operado en otras ocasiones durante sus misiones de voluntariado en el sudeste asiático. La noticia cayó como una bomba, añadiendo un matiz de absurdo y humor a la ya complicada vida de los personajes. Miai se encontraba en una encrucijada. No sabía cómo decirle a Gabriela que necesitaba horas adicionales de trabajo o simplemente un respiro. La idea de que el matrimonio era como un trastero inseparable, que venía con el piso, le hacía reflexionar sobre el compromiso y la libertad. A pesar de las discusiones, de los reproches y del estrés, había algo en el fondo que lo mantenía unido a su familia. La búsqueda de la felicidad no estaba en la fama, como él mismo decía al final, sino en ser feliz con lo que uno tenía, en los pequeños gestos y en la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. La vida continuaba su curso con sus risas, sus dramas cotidianos y sus encuentros inesperados. Mara, Kosti, Miai, Gabriela y todos los demás seguían buscando su lugar en el mundo, aprendiendo que la realidad a veces supera a la ficción y que, al final del día, lo más importante era poder mirar a los ojos a las personas que amaban y saber que, de una forma u otra, todo estaría bien. No necesitaban ser famosos para que sus historias tuvieran valor, su valor residía en la autenticidad de sus sentimientos y en la esperanza de que mañana fuera un día mejor.